Bienvenidos a Estrategia Televisión. En las últimas semanas hemos conocido noticias sobre las Fuerzas Armadas argentinas en el ámbito interno que no han sido precisamente agradables. Noticias que han afectado fundamentalmente a la imagen de las Fuerzas Armadas, muy particularmente de la Fuerza Aérea Argentina, así como a la corrupción interna que en mayor o menor medida puede haber en las mismas. Antes de entrar en el vídeo, quiero dar las gracias a todos los argentinos, en particular, y al resto de miembros de Estrategia Televisión, miembros, suscriptores, espectadores, a todos en general, porque si hace 4 días habíamos alcanzado 25.000 suscriptores, pues no hemos tardado ni 4 días en alcanzar los 26.000, ha sido algo increíble. Con lo cual, muchísimas gracias, porque esto no es un parar, y es gracias a vosotros, a que estáis ahí. Así que, muchas gracias a todos y vamos con el vídeo. No voy a entrar en detalles sobre los actos de corrupción y despóticos que se han producido en las Fuerzas Armadas argentinas por un simple motivo, porque tampoco quiero dar pábulo a cosas que por otra parte ni siquiera están confirmadas por un tribunal. Pero sí que me gustaría hacer una reflexión sobre lo que puede ocurrir o está ocurriendo en el ámbito interno de las Fuerzas Armadas argentinas y sobre todo por la respuesta que está dando su ministro de Defensa y en definitiva Javier Milei, porque Javier Milei, ya lo veremos más adelante, ha demostrado que no es un político que tiene un gabinete y deja al gabinete mandar. Javier Milei es una persona intervencionista, es una persona que no deja escapar ninguna situación que afecte a su gobierno. Como todos sabéis, hace una semana se cesó al máximo responsable de la Fuerza Aérea Argentina. Ojo, no estamos hablando de un encargado de un departamento en concreto, al máximo responsable, y ahora hemos conocido otros actos de presunta corrupción que obviamente afectan a la imagen de la Fuerza Aérea Argentina. Hay que entender que la Fuerza Aérea Argentina se ha enmarcado dentro de un proceso, iba a decir modernización, pero comprando aviones de hace 40 años, modernización ninguna, pero es en un proceso de recuperación de capacidades militares. Y en este aspecto, la Fuerza Aérea Argentina, que hasta ahora tenía un presupuesto prácticamente nulo de facto, está viendo cómo ha entrado dinero. ¿Cuál es el problema? El problema, señores, es en lo que se ha convertido la Fuerza Aérea Argentina en los últimos 20-30 años. La Fuerza Aérea Argentina ha pasado de ser la rama más reputada de las Fuerzas Armadas argentinas por su actuación en Malvinas a convertirse en una Fuerza Aérea, como decimos en España, un uniforme hueco. Es decir, la presencia en un uniforme, pero dentro de ese uniforme no hay nada. Y en eso se ha convertido la Fuerza Aérea Argentina. Todos, yo el primero, siempre decimos que en los últimos 20-30 años lo que se ha hecho con las Fuerzas Armadas argentinas debería de estar penado con cárcel. Y todos esos políticos que han destruido la defensa de su país deberían ir a un tribunal y responder por los crímenes que han cometido contra la nación argentina. Pero tenemos que tener presente que esto también se ha producido consecuencia de la colaboración implícita de los mandos militares argentinos, de todos, porque no ha habido un solo militar que haya puesto el grito en el cielo. Solo han hablado aquellos provenientes de Malvinas, aquellos provenientes de los últimos militares con dignidad en Argentina, que han ido a radios, a televisiones, han hecho declaraciones y demás. Pero los que tenían el poder, ninguno de ellos han actuado, han sido todos cómplices. Hay que entender una cosa, durante estos 20 años, el ascenso a generales que se ha ido produciendo han sido puestos por el kirchnerismo, han sido puestos por la extrema izquierda. Con lo cual, muchísimos de los mandos militares que hoy están en las Fuerzas Armadas argentinas con puestos de responsabilidad son kirchneristas. Son gente que están ahí porque para ellos las Fuerzas Armadas son un puesto de trabajo. Pero son gente que no tiene ni vergüenza, ni honra, ni dignidad. Pasa, por ejemplo, como con los militares que dirigen a Fuerzas Armadas españolas, que entierran a sus pilotos y luego quieren sustituir F-18 por Gripen. Pues esta realidad es exactamente la misma. Cuando hay un jefe supremo de la Fuerza Aérea Argentina que coge un avión militar y se va a otra localidad, y más en un país como Argentina, donde las distancias son enormes, con su novia, su amante o su churri, o como queráis llamarla, eso no solamente es un acto de corrupción, eso es un acto propio de la izquierda y de la extrema izquierda. Al final, ¿el acto cuál es? El acto es coger algo que es público, algo que han pagado otros argentinos y utilizarlo para un fin privado. Esto al expresidente Alberto Fernández
Los que sois argentinos sabéis lo que pasaba en Quinta de Olivos con Alberto Fernández y chica rubia de escasa decencia moral. Al final, señores, es lo mismo. Da igual que lo haga el presidente de Argentina que lo haga el jefe de la Fuerza Aérea Argentina. Da exactamente igual que lleve traje y corbata o que lleve uniforme y gorra militar. El procedimiento es el mismo, es kirchnerismo puro y duro. Claro, explicado esto, tenéis que entender que el tema de la corrupción no es algo que afecte a los militares como tal, sino es algo que afecta a aquellos uniformes huecos que han sido colocados ahí por políticos. Y cuando han sido colocados por políticos, no han sido colocados por su valor y destreza, por su inteligencia o por su capacidad de organización, sino que han sido colocados simple y llanamente porque son afines al régimen que había en ese momento. Hay una cosa que hay que resaltar, y es la reacción de Milei. Milei, en cuanto, obviamente a través de su ministro de Defensa, pero al final es la reacción de Milei. Milei, en cuanto conoció lo que había hecho el jefe de la Fuerza Aérea Argentina, ¿qué hizo? Cesarle. Ipso facto, ni siquiera preguntó, cesado. Esa fue la reacción de Milei. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que, punto 1, Milei obviamente no se casa con nadie, pero punto 2, ha hecho algo que no hace absolutamente nadie. Por ejemplo, tenemos el caso de España, donde el dictador Pedro Sánchez está protegiendo a un fiscal que es un criminal, que es un auténtico terrorista con toga. Un fiscal que es un delincuente que utiliza la justicia para intentar derrocar a los gobiernos legítimos que hay en España, como el de la excelentísima presidenta de Madrid, doña Isabel Natividad Díaz Ayuso. Milei, ¿qué ha hecho? Milei, ante el más mínimo indicio de corrupción, lo ha cesado, se lo ha quitado del medio. Y el mensaje que Milei manda en este aspecto, no ya a todo el conjunto de las Fuerzas Armadas argentinas, sino a todo el establecimiento político, a todo el establecimiento administrativo de los gobiernos argentinos, es tolerancia cero con la corrupción. Tolerancia cero con la corrupción. Claro, la diferencia entre Argentina y España. En Argentina hay un presidente de gobierno elegido democráticamente por el pueblo argentino. En España tenemos un dictador que ha llegado a ejercer ese puesto de dictador con el apoyo de tarras y golpistas y que es un ladrón corrupto como todos los ladrones y corruptos de su familia. Tenemos un gobierno criminal sustentado en un partido político de drogadictos y puteros, mientras que en Argentina hay un gobierno elegido democráticamente en las urnas que además no tolera la corrupción. Esa es la diferencia ahora mismo entre España y Argentina. Esa es la diferencia. La democracia y la dignidad del dirigente argentino, la corrupción y la dictadura del dirigente español. Entonces el mensaje de Milei, cesando ipso facto, ni preguntando, ni vamos a esperar a que hable la justicia, nada. Al más mínimo conato de corrupción, de patitas en la calle. Ese mensaje es un mensaje clarísimo. Y es un mensaje que a todos los militares argentinos, más allá del establecimiento político, administrativo, estatal y demás, a todos los militares argentinos les ha puesto las orejitas de punta. Porque ahora mismo saben que a la más mínima sospecha de corrupción, de fraude, de administración desleal que se pueda producir en Argentina, se van todos de patitas a la calle. Y no va a quedar ninguno. Y todos esos coroneles y generales de la Fuerza Aérea Argentina, del Ejército Argentino, de la Armada Argentina, saben que en el momento que no actúen, no solamente ya con honor y dignidad, sino con lealtad hacia sus hombres y hacia el uniforme que llevan, se terminó su carrera política. En este caso, su carrera militar. Pero no solamente eso, a todos los jóvenes, a esos tenientes, a esos capitanes, que un día muchos de ellos serán generales, el mensaje es exactamente el mismo. Es exactamente el mismo. Y si a los que hoy son generales, que hace 20 años eran teniente y capitanes con Néstor Kirchner, se le mandó el mensaje de que la corrupción y la sumisión al poder político era el camino, el mensaje que está mandando a esos tenientes y a esos capitanes con Javier Milei es justo el contrario. La corrupción ya no es el camino político es el servicio a la patria, es la dignidad y es las manos limpias, no es la corrupción que en mayor o menor medida ha estado afectando y más que iremos conociendo en el futuro a través del kirchnerismo a las Fuerzas Armadas Argentinas.
como ha estado afectando al resto de la nación, pero este es un canal militar y vamos a lo que vamos y nos importa lo que nos importa. Con lo cual, señores, yo reconozco como español que, bueno, aunque este canal ya sabemos que la independencia y la verdad es lo que guía al canal, sí tengo que reconocer que a mí me da cierta envidia, claro que me da cierta envidia. No por el tema de España, porque en España no hay corrupción en las Fuerzas Armadas, por la propia forma de distribución del presupuesto, y como está organizado el país es prácticamente imposible que haya corrupción en las Fuerzas Armadas españolas, y si se produciese algo de corrupción sería ridícula, sería minúscula. Pero sí es cierto que hay otro tipo de corrupción en las Fuerzas Armadas españolas, que es la corrupción moral, la corrupción política, la corrupción de los mandos militares, que terminan con la vida de sus hombres mientras sirven como lacayos, como geisas, al poder político. En este aspecto reconozco que siento cierta envidia de Javier Milei por cómo está actuando contra corrupción y sobre todo, para mí, lo más importante, cómo está honrando el uniforme de las Fuerzas Armadas Argentinas, que aunque esto sea más un valor sentimental, un valor espiritual, que un valor práctico, para mí es sumamente importante. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad, no dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.